Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca del cruce del Rubicón. El Rubicón era un río que quien lo cruzaba hacia el corazón de Roma debía ir desarmado, sobre todo los grandes generales romanos, porque se temía que si no pudiesen generar un levantamiento y quizá la toma del poder en Roma. Julio César, que es de quien estamos hablando, había acumulado mucho prestigio en las Galias. Luchando contra los bárbaros, había conquistado grandes extensiones de ese territorio para Roma. Había logrado un gran reconocimiento de parte del pueblo romano. Entonces, en el corazón de Roma se temía porque este reconocimiento pudiera ser mal usado. De manera que convocaron a Julio César para que rindiera, digamos, cuentas de lo que estaba haciendo, pero con las segundas intenciones de destituirlo de una manera poco honrosa. Julio César lo sabía que lo habían convocado, sabía que tenía que dejar lo de las Galias y dirigirse a Roma, cruzar ese Rubicón desarmado y enfrentarse a su destino. Pero también tenía una segunda opción, mucho más arriesgada. Esta segunda opción tenía que ver con cruzar ese Rubicón, pero con su ejército, con sus legiones, completamente armados, entrar en Roma y reclamar el poder, sabiendo que de otra manera iban a vulnerar su libertad y lo iban a aplastar simplemente. Pero si hacía esto, Roma, con todo su poder, podía aplastarlo a él. Así que se jugaba mucho. Cruzar ese Rubicón podía ser la diferencia entre una vida simplemente después de esa humillación tranquila en alguna villa romana o bien la muerte, porque si él se levantaba con armas podían enfrentarlo. De manera que era una decisión muy difícil de tomar. Y se cuenta que esa mañana, cuando Julio César debía emprender el cruce del Rubicón, pidió a sus legiones que se preparasen y que él cruzaría con el mínimo de su gente ese Rubicón para no implicar a todos los soldados y no complicarles justamente su propia existencia. Sin embargo, se cuenta que los soldados le entregaron su corazón a Julio César y dijeron que cruzarían todos ellos el Rubicón, exponiéndose, tal como Julio César, a un enfrentamiento armado nada menos que con el pueblo más poderoso de ese momento, Roma. La mañana, se dice, era fría, el viento soplaba y estaba ahí Julio César a lomos de su caballo, jugándose la vida y sabiendo que apenas cruzase ese Rubicón con su ejército, todo sería imparable, que no habría vuelta atrás, que él no podría deshacer este movimiento y que era incierto por completo lo que le iba a tocar delante. Sin embargo, se cuenta que decididamente cruzó ese Rubicón con todas sus fuerzas, y a medida que iba avanzando, entrando en territorio romano, para su propia sorpresa, el pueblo salía a su encuentro, gratificándolo, confirmándole su decisión, apoyándolo. Y cuando llegó a Roma, al corazón mismo de Roma, para su gran sorpresa, aquellos que supuestamente iban a enfrentarlo y a hundirlo, ya no estaban ahí. Habían huido, de manera que le quedó libre el camino para instaurarse y empezar a gobernar. Es una historia posterior, todo lo que hizo Julio César, y es cuestionable moralmente si correspondía ejercer el poder de la manera en que lo hizo posteriormente. Sin embargo, quedémonos con el hecho, el cruce del Rubicón, y preguntémonos, ¿cuál es nuestro Rubicón? ¿Cuál es tu Rubicón? ¿Cuál es mi Rubicón? Y cada vez que estemos ahí a punto de tomar esta decisión entre ser nadie, dejarnos aplastar por la vida, por las circunstancias, o erguirnos al lomo de nuestro poderoso caballo y decidir cruzar este Rubicón exponiéndonos a lo que sea, pero sabiendo, como dice ese antiguo dicho latino,
per aspera ad astram, ¿no? Hasta las estrellas con toda la fuerza, ¿no? Por más difícil que sea, hasta las estrellas, ad astram. Podemos mirar ese Rubicón y saber que cruzarlo es vivir, y quedarse de este lado o cruzarlo desarmado, entregándonos, sí nos va a dar una vida agradable, tranquila, apacible, pero una vida sin nosotros, una vida donde nosotros no estamos ahí, donde no nos vamos a sentir esa satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber hecho lo que nuestro corazón nos decía. Así que la siguiente vez que tengas que enfrentarte a la difícil decisión de cruzar un Rubicón o quedarte de este lado o cruzarlo desarmado, piensa por un momento en Julio César. Piensa en esa mañana fría, en esa incertidumbre que habrá sentido. Y piensa también en el momento en que sacudió las riendas de su caballo para poner todo en marcha, la fuerza que lo movió, que es la misma fuerza que te puede mover a ti o a mí la próxima vez que tengamos que cruzar el siguiente Rubicón. Para pensarlo.